al aire y en este momento nos vamos a estar comunicando vía internet, vía Zoom, por supuesto, porque estamos tratando de evitar los contactos, con Cristian Clavijo, coordinador ejecutivo de Vida Silvestre. Cristian, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Hola. ¿Cómo andas? Te voy a enloquecer porque te voy a preguntar de 80.000 cosas, así que vamos a tratar de ir rápido. Pero así, danos un pantallazo para la gente que primera vez se escucha Vida Silvestre. ¿Qué es? Bueno, Vida Silvestre es una organización civil que el año pasado cumplimos 25 años. Nos encargamos de trabajar sobre la conservación de la naturaleza en Uruguay. En todo este tiempo hemos hecho 1000 cosas que seguramente algunas de las respuestas de tus preguntas van a ir por ahí. Exactamente, porque me vas a tener que hablar de un montón de cosas, porque me gustaron muchas cosas que estuve viendo en la página web. Por ejemplo, las caminatas silvestres. Ustedes tienen unas caminatas silvestres que hacen. Es la mejor manera de hacer educación ambiental, que es estar inmersos en la naturaleza, caminados, relajando, de alguna manera estar con todos los sentidos en un aula que es la naturaleza. No hay nada mejor. Justamente esto se hace muchísimos años en diversos senderos, con grupos que van de unas pocas personas, no son grupos muy grandes, pero que recorren todo el país, ¿no? Y durante, a veces por el día, a veces 2 o 3 días, se realizan esas caminatas en áreas protegidas, en otros paisajes naturales hermosos que tiene nuestro país, pero que aún no están protegidos. Obviamente ustedes están inmersos y luchando todo el tiempo por el tema de las áreas protegidas que hay, por todo el sistema de áreas protegidas que hay en Uruguay. Pero yo encontré una cosa que me llamó la atención y que me encantó, que es dentro de los predios de privados, que ustedes dicen refugios de vida silvestre. ¿Qué es eso? Bueno, la red de refugios de vida silvestre este año va a cumplir 10 años. Es una iniciativa que propuso Vida Silvestre a diferentes productores que quieren ingresar sus predios en esta red, que no es una red oficial, pero que lo que busca es tener una conservación de la naturaleza, un uso sustentable, compatibilizar producción con conservación, por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual también incluye gran parte de áreas privadas, ¿no? A veces uno piensa en el SNAP, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como algo público. Lo que es público es la organización. En realidad actúan muchos privados y son dueños de la tierra. Claro, ¿no? Claro, que muchas veces ahí, cuando estuvimos discutiendo hace poco por todo el tema de áreas protegidas, y una de las características que había era como que dejaba a la voluntad del dueño de la tierra de hacer o no la área protegida, que por suerte eso creo que no salió. Y yo decía, ¿quién va a querer privado de que en tu predio haya una área protegida? Obviamente nadie, no sé cuánto. Pero acá vemos el otro lado de la moneda, porque el otro lado de la moneda, porque acá son privados que sin ninguna obligación, sin que el Estado les obligue a nada, deciden tener un área protegida dentro de su territorio. Sí, el interés de conservar no es solamente de unos locos, sino que afortunadamente cada vez más, y bueno, a medida de que vamos enfrentándonos a un mundo desafiante como de cambio climático, de enfermedades emergentes, empezamos a vincular todas estas cosas a la conservación de la naturaleza. Entonces ya no son cosas separadas, producir de una manera sustentable y conservar. Es necesario. Otra cosa que vi muy repetido en la página de ustedes, el ecoturismo. Ecoturismo. ¿Hay ecoturismo? ¿Hay posibilidades? Hay ecoturismo. Creo que este momento de pandemia permitió que muchos uruguayos se encontraran el ecoturismo en Uruguay. Me he cansado de escuchar amigos que dicen, sí, fui a no sé dónde, a un país tropical y vi que había caminatas. Bueno, acá en Uruguay hay exactamente lo mismo, en ambientes que a veces son igual de interesantes o a veces mucho más amables. Uno va a una selva, al Amazonas, a la selva que uno quiera, y las aves van a cantar en los árboles que tienen 30 metros de altura. Acá las aves a uno se le paran en los alambrados, están bien fáciles de ver. Entonces, el avistaje de aves, por ejemplo, es una cosa que se pasa en Uruguay con mucha facilidad. Es algo muy atractivo. En su momento el Ministerio de Turismo lo entendió y puso diferentes refugios como para poder observar aves. ¿Por qué? Porque había un turismo sobre todo extranjeros, por lo menos los que traían más dinero, que hacían que fuera muy interesante tener esos refugios. Incluso la gente no tiene idea, hay lugares, hay saltos de agua, hay zonas vírgenes todavía en Uruguay que se pueden visitar que son impresionantes y que la gente no tiene ni idea.
Ahora después vamos a seguir hablando de cosas lindas, del cardenal amarillo, de todo lo que quieras, pero hay algunos temas picantes que me gustaría preguntarte tu opinión o en qué está. Hace muchos años estuvo, lamentablemente, poco tiempo en la mesa de los políticos y todo, el tema de la cantidad de animales muertos en las rutas. ¿En qué está eso? ¿Se ha mejorado? ¿No se ha mejorado? ¿Se sigue igual? ¿No se ha hecho nada? ¿En qué andamos? Bueno, ese tema es un tema que en Uruguay está poco avanzado. Aquellos que hayan ido al este, ya hace 2 años creo está instalada cartelería ahí cerca de la, por la Ruta 9, cerca de la entrada a Rocha. Empezamos a tener tibiamente algunas medidas para ayudar a evitar. ¿En la zona de los humedales puede ser? Escalar. En la zona, es la entrada ahí entre el kilómetro 200 y el 205 de la Ruta 9, por ahí es que está. Pero sin dudas es un tema que hay que seguir trabajando muchísimo. Hay muchísimos animales muertos, es una causa importante de mortalidad, es una causa muy visible porque está en un lugar donde pasamos seguido, ¿no? Entonces es súper importante, y ni que hablar para una cuestión de seguridad vial. No es menor el hecho de que uno se golpee un animal en la ruta, ni que hablar esquivarlo repentinamente. Entonces es un tema que hay que trabajar muchísimo. Y recordar sobre todo que nosotros estamos haciendo una ruta arriba de un territorio de animales. O sea, de repente no es que cruzan la ruta porque cruzan la ruta. No, vos pusiste la ruta ahí porque en realidad su camino estaba ahí. Bueno, ¿verdad? Sí. Hay bastantes medidas posibles para hacer. En Uruguay hasta ahora lo que se está implementando es la cartelería, algún pasafauna, pero bueno, la idea es justamente evitar esa interacción fatal. Bien. Otro tema que nos tiene así calientes. Canelones. Zona incluso, sobre todo Ciudad de la Costa. Lagos. ¿Ustedes están más o menos al tanto? Bueno, estamos al tanto como mucho. Vía Silvestre lo integran muchísimos investigadores, amantes de naturaleza, entonces estamos al tanto. Pero en concreto, que el problema de Canelones tiene desde que Canelones, más o menos, ¿no? Desde que se empieza a poblar esa zona. Nada, es un gran desafío. Cuando empezamos a urbanizar en algunos ambientes, empezamos a tener efectos sobre esos ambientes y después terminan afectándonos a nosotros, ¿no? Exacto. No sé si te estás refiriendo a algún lago especial, pero hay algunos que ya empiezan a tener problemas graves con floraciones de cianobacterias, malos olores y esas cosas. Exacto. Y algunos que los están tapando también, que no sé qué consecuencias pueden llegar a traer también. Que tiene su efecto después en las inundaciones y esas cosas, ¿no? Por eso. Sí, eso no es un tema en el cual estamos específicamente ahora con un proyecto, pero siempre estamos intentando aportar lo que podamos. Ustedes hablan de gestiones para la conservación y hablan mucho de la educación, ¿verdad? ¿Se está pudiendo llegar, por ejemplo, porque, a ver, los cambios, los adultos, a veces es muy difícil cambiar, pero las generaciones nuevas, los que están creciendo, es mucho más fácil de que se acostumbren a determinadas cosas. A nivel de educación, de primaria, ¿se está pudiendo meter el tema del medio ambiente con fuerza? Bueno, te diría que sí, por una cuestión de comparación con el pasado. O sea, hay muchísimos esfuerzos. Existe una red nacional de educación ambiental que incluye, por supuesto, la educación pública, la privada, lo no formal, lo que hacemos nosotros las organizaciones civiles, la Universidad de la República, que está poniendo eso todo el tiempo y está brindando las herramientas, ya sea cursos, publicaciones, como para que pueda estar bien. Bien. Por otro lado, es necesario. Ojo, igual, me interesa polemizar un poco contigo, Fito, si te parece. Sí, pero... En este discurso, en ese discurso el discurso que tenemos todos, que es los niños, ¿no? Le estamos cargando a los niños, por supuesto es fundamental y por supuesto que en ellos es más fácil. Pero ¿cuándo vamos a tener educación ambiental? Y nosotros intentamos hacer eso, de adultos. ¿Cuándo nos vamos a ser responsables nosotros? O nosotros siempre vamos a estar con eso de los niños van a arreglar esto en el futuro. Claro, y nos dejamos estar. Capaz que está bueno que empecemos a discutir el rol que tenemos nosotros, los adultos, y que empecemos a alivianar un poco esa carga que pretendemos darle muchas veces con estos temas ambientales a las futuras generaciones. Los responsables de dejarle el mundo bien al futuro somos nosotros. Tenés razón, lo que pasa es que la resistencia del adulto es tan brutal que uno opta a veces por decir, bueno,
agarremos a los gurises que están creciendo. Ni que hablar, pero como para poner un poquito de picante a la cosa. No, está perfecto. Oye, a ver, para los de la ciudad, porque los que viven en el interior del país tienen otro contacto con la naturaleza y otras acciones que pueden realizar y etcétera. Los de la ciudad, el tema fundamental es que es la basura, y ni siquiera nos hacemos responsables de nuestra basura. Sí. Ni siquiera reciclamos. Por nosotros. Exacto. Porque los que dejan la basura afuera del contenedor somos nosotros, no la Intendencia. El propio término basura habla de cómo estamos interpretando. Es plata. Exacto. Es plata. El dejar cartones, latas en un lugar es plata. Estamos tirando la... Exactamente. Dos pavaditas, pero antes de irnos y que nos dejar algunas cosas picantes. Cardenal Amarillo, ¿en qué está? Bueno, en verdad no estoy interiorizado, así actualizado del todo el tema. Es una especie que está en grave peligro y de la cual se está programando algunas reintroducciones. Hay cría en cautiverio. Vía Silvestre tiene parte de ese programa, pero bueno, sé que cada cambio de gobierno es un arreglo, lo sabrán ustedes. Y estamos entonces viendo a ver cómo se termina de posicionar el asunto. Bien, y antes de que me saques del aire a patadas, te quiero dos cositas para ver si pasa, porque uno mira la televisión, ve programas de otros países y se entera de un montón de cosas y a veces no sabe que eso puede estar pasando también acá en Uruguay. Por dos puntas. Por un lado, las especies autóctonas nuestras, los animales nuestros, ¿hay alguno que esté realmente en peligro de extinción, un animal autóctono nuestro? Eso por un lado. Y por el otro, ¿tenemos alguna de esas cosas que pasan en otros lugares, que viene una especie foránea que traen por X motivo y se empieza a reproducir y acaba con la del territorio, por ejemplo? ¿Esas cosas pasan también en Uruguay? Excelente, sí, mira, lo de autóctonos, sí, por ejemplo, para darte una carismática, el aguaraguazú es una especie de zorro. Solamente hay científicamente probados, hay 2 registros, uno de los años 90 en Estero de Farrapos, en Río Negro, y otro del 2006 en Centurión, en el Cerro Largo. O sea, una especie que hay 2 ejemplares en los últimos 30 años. Yo te podría decir, y porque mi corazón, pues soy especialista en ese grupo, de las almejas, que no tiene sex appeal para nada, pero bueno, para que se den una idea, las almejas, como hay marinas, hay de río, y hay algunas especies de las cuales también, hay varias especies en verdad, no solamente una, de las cuales se conoce un ejemplar, 2 ejemplares en los 30, 40 años. O sea, estamos a ese estado de conservación de algunas especies en Uruguay. O sea que ni siquiera tenemos posibilidad de reproducirlas porque hay una. Bueno, ni siquiera las podemos, sí, tal cual, pasa eso. Y después lo otro, ¿sí? No, sí, estoy asombrado nada más. Es increíble. Con muchos grupos pasa con eso, de que hace tiempo que no encontramos. ¡Qué brutal! Y después con lo de la fauna y flora foránea pasa muchísimo. ¿Ah, sí? Si uno sale de Montevideo, cruza cualquiera de los cursos de agua que hay saliendo por San José, Canelones, el bosque que va a haber, si bien es un bosque que parece nativo, en gran parte está formado por especies exóticas. El ligustro, el cratego, especies que fueron introducidas en las ciudades en general como ornamentales. El cratego es ese de las pelotitas naranjitas que forman las defensas, digamos, de las casas, ¿no? Las casas antiguas. Muy bueno, ese está en casi todo el país. En algunos casos generan problemas a la producción, como el tojo en la zona de Rocha, La Valleja, donde empieza a tomar las praderas, entonces esa invasión genera problemas. Hay muchísimos. De la fauna, el más conocido es el jabalí, una especie que también genera problemas a la producción, además de a la conservación de las especies nativas. O sea que sí, lamentablemente tenemos esos problemas. ¿El jabalí foráneo introducido? El jabalí es introducido, la liebre es introducida, la rana toro, que capaz que han escuchado hablar de ella, es introducida, el mejillón amarillo o mejillón dorado de los ríos Uruguay, que la gente que vive en el litoral lo reconocerá. La invasión sucedió hace unos años, empezó a tapar las bocas de las tomas de agua de la industria, empezó a pegarse a los cascos de los barcos, generando más gastos, a las represas. Está generando bastante costos económicos, además de ambientales. Bien, cuando pase esta pandemia de porquería que tenemos, te vamos a invitar a que vengas al piso y nos traigas y nos muestres y hablemos de eso y que la gente empiece a conocer un poco más la fauna y la flora que tenemos en Uruguay, que es divina.
Genial, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Por ejemplo, la gente en la página se pueden anotar para colaborar, ¿verdad? Sí, pueden mirar, tenemos canal de YouTube, las diferentes redes sociales, así que están invitados a recorrer ahí y bueno, entusiasmarse con nuestras actividades y acompañarnos. Esperá que tengo acá al lado mío al chef Jesús Graña que te quiere hacer una consulta. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? No es comer, pero es sobre un pez que es comestible y que en algún momento se habló que también había como que lo habían intentado cultivar, que es el esturión en la zona ahí de Río Negro, y que rompió los embalses donde básicamente estaba y se entró a desparramar el esturión y entró a eliminar otras especies de peces básicamente que teníamos en aguas dulces. ¿Es cierto esto que pasó hace unos 10 años atrás? Hay una industria, sobre todo en el lago de Baigorria, también hay en el otro lago grande, el Conde Bonete, y pasó eso, que se rompieron las jaulas. No tengo clara cuál es la situación de las poblaciones. Sé que durante muchos años solamente encontraban los ejemplares adultos. No había una reproducción de esos ejemplares. Para que la gente entienda, el esturión es donde se saca el caviar normalmente, y Uruguay producía un caviar de exportación. Y básicamente sabía que habían desaparecido el resto de los peces de río que había en esos lugares, porque básicamente el esturión se comía todo lo que encontraba a su pasada. ¡Ah, la flauta! ¡Qué momento! Como te digo, no estoy seguro. Hay otras especies introducidas que están generando esos problemas. No estoy seguro cuál era actualmente las poblaciones de esturión, cómo están, si realmente esas han prosperado o los escapes quedaron en ejemplares adultos que terminaron muriendo sin generar nuevas crías. Muchas gracias por desasnarme. Muchísimas gracias, Cristian. Un gustazo hablar contigo y ya en cualquier momento te vamos a estar convocando. Igualmente, bueno, chao. Muchas gracias. Ya saben que pueden entrar a la página de Vida Silvestre y ahí sí tienen un lugar donde podés colaborar de distintas maneras y podés participar también de un montón de actividades. Tienen un montón de actividades. Métanse, les va a encantar. Señores, estoy desesperado por ir a la cocina de Jesús, así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la cocina de Jesús.